En esta lección voy a explicar varios elementos fundamentales del Machine Learning respecto a la herramienta Scikit-Learn. En Scikit-Learn se implementan tanto algoritmos de aprendizaje supervisado como no supervisado. En el aprendizaje supervisado yo tengo ejemplos de X contra Y, es decir, sé cuántos son los X y cuánto me tiene que dar el Y correspondiente. En el no supervisado tengo únicamente los X y básicamente el algoritmo debe descubrir qué hacer con ellos. Así es, por ejemplo, que en el caso de clustering, el objetivo es encontrar los grupos en que pueden ser divididos los elementos de X, que son conocidos también como patrones o ejemplos. Igualmente, también podría querer reducir la dimensionalidad de los datos, es decir, reducir la cantidad de columnas que tiene el X. Y finalmente podría querer estimar la densidad de probabilidad de X, es decir, dado un X cualquiera, un punto, una fila en ese X, estimar su probabilidad de ocurrencia. Scikit-Learn puede utilizar distintos tipos de datos para entrenar los modelos. Entre ellos tenemos dataset de pandas, archivos de NumPy, listas de listas. Uno de los tipos más comunes en este caso es los arrays de NumPy. Este es el tipo de dato en que vienen diferentes ejemplos que se encuentran implementados dentro de Scikit-Learn. Para cargar los datos de un dataset de ejemplo, vamos a realizar los siguientes pasos. Primero, importamos datasets. Seguidamente, de datasets, llamamos la función correspondiente. En este ejemplo, vamos a cargar el dataset digits, que contiene una base de datos de dígitos entre 0 y 9, representados como matrices de 8 por 8. Estas matrices corresponden a los píxeles que representan la figura. Y esta figura es la representación gráfica del dígito. El dataset lo almacenamos en la variable digits. La componente data contiene la matriz correspondiente a X. Esta tiene 1797 filas y 64 columnas. Si la figura es de 8 por 8 píxeles, 8 por 8 64, que son las columnas que tenemos aquí en el data frame. El atributo target contiene los dígitos como tal representados como enteros. Entonces, para la primera imagen, se tiene que esta representa un 0, la siguiente un 1, la siguiente un 2 y así sucesivamente. El atributo images contiene un array con las matrices que representan cada dígito. En este caso, para la imagen 0, tenemos la siguiente matriz que representa los correspondientes píxeles de la figura. Tanto los transformadores como los estimadores de Scikit-Learn contienen funciones para aprendizaje y predicción. Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar una máquina de vectores de soporte. Esta máquina, este modelo, lo importamos con la función SVM disponible en Scikit-Learn. En la línea 7 a 10 vamos a crear un objeto que corresponde a una instancia de esta máquina de clasificación con unos valores de parámetros especificados por el usuario. En este caso gamma vale 0.001 y C vale 100. En la celda número 7 tenemos el entrenamiento del modelo. Este va a recibir los correspondientes X y luego los Y. En este caso entonces tomamos como X la componente data y como Y el target. Noten que acá estamos eliminando el último elemento. Como resultado de la llamada a feed, obtenemos entonces la descripción del SVC. Este tiene el modelo tipo SVC, C igual a 100 y gamma 0.001. Una vez hemos entrenado el modelo con fit, realizamos el pronóstico con predict. En este caso vamos a pronosticar para el último patrón del ejemplo, es decir, del -1 hasta el último, eliminamos o tomamos ese elemento de la componente data. Aquí llamamos a predict y obtenemos como resultado. Acá deseo aclarar algo. Él siempre espera
como X una matriz de elementos. En este caso, como tenemos un último ejemplo, vamos a tomar una lista que tiene una lista por dentro, una única lista, para representar los datos. Si le pasamos directamente un array, no va a funcionar y va a fallar. Por favor, verifiquen ustedes esto, que es lo que contiene digits.data-1. Otro elemento clave es la conversión entre tipos de datos. Esto es muy importante porque tenemos unas variables con los tipos de datos y la aplicación de scikit-learn de algunas de sus funciones puede devolver datos diferentes. Como regla general, tendremos entradas tipo flotante de 32. Estas se mantendrán cuando sea posible, pero en otro caso, es decir, cuando tenemos pérdidas de precisión por flotante de 32, pasamos a flotante de 64. Para ejemplificar esta conversión, vamos a tomar como ejemplo una matriz en flotante 32 y vamos a aplicar distintas transformaciones para poder ejemplificar cómo se convierten los datos a otro tipo de formato. En la línea número 8 vamos a generar una semilla para el generador de aleatorios de NumPy. En este caso decimos que ese generador inicia con semilla 0. Esto lo que hace es que la secuencia siempre será la misma cuando especificamos un tipo de semilla. Este generador vamos a llamarlo RNG aquí en la línea 8. Seguidamente lo utilizamos para generar una matriz de 10 por 2000. En la línea 10 vamos a tomar esta X y vamos a convertirla a un array de NumPy de tipo flotante 32. En la línea 11 imprimimos el tipo. Noten entonces que acá tenemos el flotante de 32. En la celda número 10 vamos a crear un transformer, es decir, una función que transforma los datos de entrada, la cual va a ser un RBF sampler. Ese transformador lo entrenamos y aplicamos directamente con FitTransform, el cual recibe el X que teníamos definido en la celda 9 y para el cual obtenemos un XNew definido en la línea número 2. Este new tiene como tipo flotante de 32. Algunos estimadores hacen la conversión a flotante de 64 por estabilidad numérica, para que los resultados realmente sean confiables y no tengamos problemas de aproximación numérica. Para los modelos de regresión, los targets son automáticamente convertidos a flotante 64. En el caso de modelos de clasificación, que usualmente son enteros, esos conservan el tipo de dato entero. Esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. En la línea 7 cargamos los datos del iris. En la línea 8 creamos un clasificador SVC, es decir, una máquina de vectores de soporte de clasificación. Y en la línea 9 lo entrenamos. Noten que pasamos los datos de el iris data como X y el iris target como Y. En la línea 14 vamos a pronosticar con este modelo los primeros 3 patrones de la componente data. Noten que acá hacemos la conversión en lista simplemente por ejemplo numérico para visualizarlo más fácil y como resultado obtenemos una lista de 3 ceros. Noten que son de tipo entero. Como los targets mantienen su tipo en los modelos de clasificación, podemos pasar inclusive los strings que representan las clases. En este caso tenemos la llamada a feed, pasando como X el atributo data y la lista de strings que corresponden a los nombres de las clases, es decir, Virginica acetosa y versicolor. Scikit-learn también permite el reajuste y modificación de los parámetros de los estimadores. Por ejemplo, vamos a crear una máquina dentro de soporte de clasificación y vamos a modificar sus parámetros directamente después de la llamada. En este caso, cargamos los datos del iris, X y Y, creamos la máquina de vectores de soporte
de clasificación, noten que acá no especificamos ningún parámetro. Y luego, en la línea 15, llamamos a setParams. Y el valor que se le va a asignar. En este caso decimos que el kernel va a ser lineal. Y una vez se ha cambiado el parámetro, hacemos el fit con X y Y. Acá en la línea 16, pronosticamos para los primeros 5 ejemplos de X. En la línea 2 de la celda 14, vamos a modificar el valor del parámetro kernel. En este caso especificamos que el kernel no es lineal, sino que es tipo RBF. Hacemos el fit y pronosticamos. Noten que aquí tenemos la salida que es igual a la anterior. Scikit-learn también permite trabajar con clasificadores multiclase y multietiqueta. Para ejemplificar la diferencia en ambos casos, tomemos el siguiente ejemplo. En la línea 8 definimos a X como una lista de listas que contiene 5 ejemplos contra 2 atributos. Y en la línea 16 definimos el Y. Noten que este Y son enteros que toman valores de 0, 1 y 2. Es decir, los dos primeros ejemplos pertenecen a la clase 0, los dos siguientes pertenecen a la clase 1 y el último pertenece a la clase 2. Es decir, tenemos las clases 0, 1 y 2. En este caso tenemos un problema que es multiclase. Acá hay que hacer la diferencia que usualmente trabajamos con problemas binarios, es o no es, verdadero o falso, tiene o no tiene, está vivo, está muerto, etc. Cuando tenemos más de dos clases, tenemos que recurrir a estrategias especiales. Y particularmente en este ejemplo, vamos a utilizar una estrategia conocida como uno contra el resto. En este caso particular de tres clases, vamos a tener entonces tres clasificadores. Uno que dice si pertenece a la clase 1 o al resto, clases 2 y 3. Otro que dice si pertenece a la clase 2 versus el resto, o sea, clases 1 y 3. Y otro que dice que pertenece a la clase 3 o al resto, es decir, clases 1 y 2. En este tipo de clasificadores se asigna el elemento a la clase que aparezca más veces en la salida. Sobre este tema vamos a entrar en detalle después. Continuando con este ejemplo en particular, creamos el clasificador, lo guardamos en classif, hacemos el fit y llamamos a predict. Noten entonces que aunque tenemos una estrategia de uno contra el resto, la salida nos dice la clase que ha sido asignada a ese patrón como tal por el clasificador. Esa estrategia de uno contra el resto puede ser visualizada mucho más fácil cuando tenemos la clasificación multietiqueta. En este caso vamos a utilizar un transformador de la variable de salida llamado label binarizer. Este va a tomar las clases y las va a convertir en etiquetas como tal que indican la pertenencia a una clase o no. Es decir, este vector Y, que es simplemente un vector columna, lo va a convertir en una matriz que tiene la cantidad de ejemplos por tres columnas que equivalen a las tres clases. La primera columna corresponde a la clase 0, la segunda columna corresponde a la clase 1 y la última columna corresponde a la clase 2. En este resultado, el 1 indica que pertenece y el 0 indica que no pertenece. Es decir, los dos primeros ejemplos pertenecen a la clase 1, 3 y 4 pertenecen a la clase 2 y el último pertenece a la última clase. Noten entonces que aquí están los elementos para realizar la decisión. Noten que cuando hacemos la predicción, celda 17, el pronóstico es una matriz con las mismas columnas que tiene el Y que tenemos originalmente para entrenamiento. Esto es entonces, es el mismo tipo de salida para multietiqueta que hemos especificado en la 16. En este resultado noten entonces que tenemos que los dos últimos ejemplos no son asignados a ninguna clase. Y este es un peligro de este tipo de clasificadores. También podemos tener
ejemplos con múltiples etiquetas y con una cantidad diferente de etiquetas cada uno. En este caso entonces tenemos las etiquetas 0, 1, 2, 3 y 4, las cuales son asignadas de la siguiente manera. El primer ejemplo tiene etiqueta 0 y 1, el siguiente etiqueta 0 y 2, siguiente 1 y 3, penúltimo 0, 2 y 3 y el último 2 y 4. El objetivo es que para un X nuevo que nunca haya sido visto antes, le asignemos una o más etiquetas de las que existen en los datos de entrenamiento. En este caso de múltiples etiquetas, utilizamos Multilabel Binarizer y aplicamos el Fin Transform. Como resultado, el Y es una matriz que tiene cantidad de filas igual a la cantidad de ejemplos que tenemos y cantidad de columnas igual a la cantidad de etiquetas. En este caso, esta sería la etiqueta 0, la 1, la 2, la 3 y la 4 finalmente. En este caso tenemos que los unos indican la pertenencia de esa etiqueta a ese elemento, mientras que los ceros indican la no pertenencia. En este caso, este último cero indica que el primer ejemplo no pertenece a la etiqueta 4 o no contiene la etiqueta 4. En la celda 19 vamos a entrar entonces este clasificador con el XY y vamos a pronosticar el mismo X. Aquí tenemos las etiquetas y aquí vemos entonces el resultado de salida. Entonces, en este caso, el primer ejemplo tiene las etiquetas 0 y 1, el segundo ejemplo tiene etiquetas 0 y 2, el último tiene 0 y 2 y este de la mitad tiene 1 y 3. En esta lección vamos a abordar un par de elementos básicos de aprendizaje estadístico. En primer lugar, el aprendizaje estadístico también es conocido como aprendizaje de máquinas estadístico o análisis estadístico de datos. Y básicamente lo que pretende es construir modelos basados en estadística que permitan pronosticar un dato determinado, ya sea mediante modelos de regresión o de clasificación. En este caso, Scikit-learn incorpora datasets de prueba que pueden ser utilizados para ver cómo funcionan las técnicas y para probar modelos cuando estamos en implementación. Esto básicamente lo que pretende es que el modelo corra bien antes de que pasemos al entrenamiento con datos reales. En este caso particular vamos a importar el dataset del iris, el cual lo almacenamos en la variable iris. La data corresponde a los valores de la variable independiente x, que en este caso es una matriz. Esta componente la almacenamos en la variable data. Scikit-learn espera que x, o sea, data, sea una tabla que tiene como cantidad de filas la cantidad de ejemplos y como columnas la cantidad de características. Cualquier variación en este formato implica que la data tiene que ser preprocesada. En este ejemplo del iris tenemos 150 filas por 4 columnas. El dataset de digits, el cual estamos cargando en la línea 2, contiene como ejemplos las imágenes de 8 píxeles por 8 píxeles de los dígitos del 0 al 9. El X corresponde a las matrices que representan la imagen y el Y es el dígito al que corresponde la imagen como tal. Noten que acá tenemos entonces el shape, el cual nos dice que tiene tantas filas por tantas columnas, y en la línea que tenemos en esta parte final de la celda, tenemos la graficación de uno de los dígitos. Aquí en este caso pasamos la matriz y la representamos en escala de grises. Este aproximadamente pareciera ser un 1. Este caso implica, el de digits, que para poder utilizar esa data en un modelo, tenemos que transformar
la matriz de 8 por 8 que representa cada dígito en un vector fila que represente el ejemplo como tal. Ese tendrá entonces 64 columnas. Para ello utilizamos la función reshape, la cual permite convertir la matriz que representa cada imagen en el vector fila. De esta forma obtenemos entonces 1797 ejemplos contra 64 columnas. Una vez tenemos los datos en formato tabla, como en el caso anterior, pasamos a la especificación de los estimadores. En este caso definimos una regresión lineal, en la línea 4 la importamos y aquí creamos una instancia del modelo. Noten entonces que Linear Model en este caso es el módulo y Linear Regression es la clase que está definida dentro del módulo. Al llamar al objeto, estamos creando un estimador, una instancia del modelo de regresión lineal y le estamos diciendo que el parámetro FitIntercept es verdadero, es decir, que ajuste por mínimos cuadrados el intercepto. Sabemos que al ser modelo de regresión lineal, por defecto se van a estimar los coeficientes. Estos no tienen opción de decirle que los deje quietos o los estime porque no tiene sentido. En la línea 7 estimamos los parámetros óptimos por mínimos cuadrados, le pasemos la data que es la matriz y le decimos que el y es el target, que son los dígitos del 0 al 9. Después de que el modelo ha sido estimado, podemos llamar a coef-bajo y aquí hay un punto clave. Todos los atributos que son estimados en los modelos de scikit-learn terminan siempre con un guión bajo. Este contiene los coeficientes de las X, es decir, los coeficientes de las 64 columnas de la matriz X, y es un array de NumPy. En la línea número 6 extraemos el intercepto. Este es un escalar, ya que cualquier recta, independiente de la cantidad de X, tiene un valor numérico que corresponde al intercepto. Ese lo tenemos como intercept-bajo, y el valor estimado es este 3.40 que podemos ver en la salida de la celda. En el desarrollo de modelos basados en datos, particularmente en estadística y machine learning, hay un tema que es fundamental y está relacionado con la dimensionalidad de los datos. Específicamente, cuando tenemos datos con altas dimensiones. Esta situación aparece cuando tenemos modelos que requieren un alto volumen de datos, ya sea como cantidad de ejemplos o cantidad de columnas en X para poder representar bien las relaciones que hay entre los X y los Y. Este caso puede verse fácilmente cuando tenemos técnicas como los vecinos próximos, los cuales son altamente sensibles a la dimensionalidad de los datos. Para explicar este concepto vamos a utilizar el dataset del iris. En este caso cargamos el dataset y le decimos que nos retorne X y Y. Este iris X e iris Y contienen la matriz de las X y la Y que corresponde a las clases de la flor del iris. Estas se encuentran codificadas como 0, 1 y 2, que corresponden a iris virgínica, iris versicolor e iris setosa. El dataset contiene 150 ejemplos, de los cuales los primeros 50 corresponden a una clase, los siguientes 50 a otra y finalmente los últimos 50 a la otra. Esto implica que para hacer el particionamiento de los datos y que las clases queden mezcladas, debemos realizar una permutación del dataset como tal. Para ello vamos a utilizar la función permutation de la librería random de NumPy. A esta le vamos a pasar la longitud o cantidad de filas que tiene la variable iris x, que corresponde a las variables explicativas. Ya que el dataset tiene 150 datos, vamos a tomar los primeros 140 después de permutar. Para ello entonces, el xtrain y el ytrain toma los datos usando el vector de índices creado en la línea 4 y descarta los últimos 10, es decir, toma del 0 al 139 inclusive.
El subconjunto de test va a tomar entonces esos últimos 10 que han sido descartados en las líneas 6 y 7. Seguidamente creamos un clasificador de vecinos más cercanos y lo entrenamos con el X-Train y el Y-Train. Como resultado, obtenemos un clasificador entrenado. Seguidamente, en la celda 3 vamos a pronosticar para el conjunto de prueba que tiene 10 datos. Aquí vemos entonces el pronóstico seguido de los datos reales como tal. Como podemos observar, la única diferencia ocurre para la segunda columna de estos dos arrays. Tenemos 2 en pronóstico y 1 como real. Ahora, ¿por qué tenemos el problema de la maldición de la dimensionalidad para este tipo de modelos? Para responder esta pregunta, tengamos en cuenta el siguiente razonamiento. Para que el estimador sea efectivo, se requiere una distancia entre vecinos que sea menor a un valor d. Esto quiere decir que yo debo tener vecinos suficientemente cercanos para que cualquier punto entre ellos pueda ser aproximado por esos vecinos que lo rodean. Si llevamos el problema a una dimensión, se requiere que en promedio la cantidad de puntos del dataset de entrenamiento sea proporcional a 1 sobre d, o sea, 1 sobre la distancia, y esto permite cubrir el espacio como tal. Ahora, si yo aumento a 2, 3, 4 p dimensiones, se requiere en promedio que n sea proporcional a 1 sobre d a la p puntos para cubrir el espacio. Aquí p corresponde a la cantidad de dimensiones de mi problema. Entonces, si tomamos esta ecuación como cierta, tenemos que si se requieren 10 puntos por una dimensión para que sea correctamente aproximada, cuando pasamos a 5 dimensiones, se requieren 10 a la 5 puntos. Es decir, la cantidad de puntos requeridos crece exponencialmente con la cantidad de dimensiones. Y aquí tenemos entonces la maldición de la dimensionalidad. Esto quiere decir que si yo aumento en una dimensión mi problema los X, la cantidad de puntos requeridos no crece linealmente con P. Se requieren muchos más puntos, de tal forma que el aumento es exponencial. Y específicamente en ese tipo de problemas, nosotros no tenemos una cantidad infinita de patrones con que entrenar el modelo. De aquí entonces el problema tan grande que implica modelos que sean dependientes o que requieren la cantidad de puntos tal que sea exponencial con la cantidad de parámetros. Una cantidad baja de ejemplos también afecta la calidad de los modelos, así sea que tengamos modelos tan simples como un modelo de regresión lineal. Scikit-learn permite crear fácilmente modelos de regresión lineal. En este caso vamos a crear un modelo para el dataset de la diabetes que se encuentra disponible en la librería. Para ello, en la línea 4 cargamos los X y los Y del problema y en la línea 6 a 9 vamos a crear los datasets de entrenamiento y de testing. Vamos a tomar todos los datos menos los últimos 20 para entrenamiento y los últimos 20 para testing. El modelo de regresión lineal lo creamos utilizando Linear Model. Este módulo contiene la función Linear Regression, que es un objeto de regresión lineal. En la línea 6 lo creamos y lo guardamos en regreg. Seguidamente en la 7 lo entrenamos y le pasamos el dataset de entrenamiento, la X y la Y. Como salida de la línea 8 tenemos que coef corresponde a los coeficientes de las variables de las columnas que componen X. El error cuadrático medio definido en la línea 6 lo calculamos como la diferencia punto a punto entre el pronóstico menos el dato real elevado al cuadrado y la media de eso. En este caso tenemos un error cuadrático medio de 2004.52. Igualmente también podríamos calcular
otros indicadores como la varianza explicada. En este caso, para modelos de regresión, como tal dentro de Scikit-Learn, este es el indicador utilizado por defecto en la función score para los modelos. Acá le pasamos el X de test y el Y de test y nos da que la varianza explicada es 0.585. Noten que en este problema tenemos un dataset suficientemente grande para computar los parámetros del modelo de regresión lineal. ¿Qué pasa cuando tenemos muy pocos puntos y tenemos dato con ruido, que es la realidad que enfrentamos cuando hacemos modelos en la realidad? En este caso, obtenemos el sin K, que es básicamente que pocos puntos por dimensión inducen una alta varianza en los coeficientes del modelo. Es decir, una ligera variación en los puntos causa que el modelo produzca o genere pronósticos muy diferentes. Para ejemplificar esta situación, vamos a tomar 2 puntos en X y los correspondientes 2 puntos en Y. En nuestro caso, el X va a ser 0.5 y 1 y Y 0.5 y 1. Básicamente estamos definiendo una recta a 45 grados. Y vamos a definir como test 0 y 2, es decir, 0.5 menos de este punto y una unidad más hacia la derecha después del 1. Y vamos a estimar un modelo de regresión lineal que estamos definiendo en la línea número 7. En la celda 9 vamos a generar entonces distintas rectas que varían en el X y el Y utilizado para estimar el modelo. Específicamente, vamos a crear 5 rectas en las cuales el X se modifica, es decir, vamos a tomar el X para entrenamiento y le vamos a sumar un ruido normal. ¿Qué va a causar este ruido normal? Que el punto en el eje X se mueva, es decir, vamos a generar puntos sobre esta línea. Entonces, en el ciclo for, generamos un X con ruido, entrenamos el modelo y graficamos la recta para ese modelo que acabamos de entrenar, línea 7, utilizando el X del test y el pronóstico del modelo. Y seguidamente graficamos los puntos con los cuales entrenamos dicho modelo. Recordemos que vamos a tomar el X y le vamos a sumar una normal que tiene media 0 y desviación estándar 0.1. Como resultado obtenemos este conjunto de rectas. ¿Cómo se obtuvieron? Modificamos aleatoriamente el X, lo movemos un poco por ruido, movemos este y trazamos la correspondiente recta. Así tenemos entonces que esas pequeñas variaciones generan pronósticos relativamente cercanos dentro de esta región que es del entrenamiento, pero cuando extrapolamos son muy distantes. Estos modelos realmente no sirven de pronóstico porque son demasiado sensibles a los datos que estamos utilizando para entrenamiento porque tenemos muy pocos datos. Una solución a esto es utilizar técnicas que sean robustas a la variación en los datos. Un ejemplo de estos es la regresión Rich, la cual permite penalizar los coeficientes. Esa penalización tiene un parámetro que es alfa, que indica cómo se penaliza o el peso de la penalización. Cuando alfa es 0 tenemos el modelo de regresión lineal y en la medida que lo aumentamos, los coeficientes son llevados a 0. Es decir, cuando alfa es infinito, lo que obtenemos es una recta horizontal para la cual el intercepto es la media de los valores y. Como ejemplo, repetimos exactamente el ejercicio, pero cambiamos el modelo a estimar. En este caso, el reg va a ser el modelo Rich, lo entrenamos y pronosticamos para exactamente los mismos valores que teníamos en la gráfica anterior. Como resultado, obtenemos estas gráficas de pronóstico. Noten que están mucho más tiradas por fuera de los puntos, acá y en este punto, pero el pronóstico es relativamente consistente. Acá tenemos que obtener el valor óptimo del hiperparámetro alfa que controla la penalización del modelo. Y ese es un punto que complica
la estimación cuando estamos ante datos reales. ¿Cuál es ese valor óptimo del hiperparámetro? Una solución para este problema es obtener un vector de alfas. En este caso utilizamos log space entre -4, -1, 6 puntos. Y para cada alfa de estos, entrenamos el modelo. Una vez está entrenado, calculamos el score o R cuadrado, que sabemos que mientras más alto es mejor. Y escogemos el valor del alfa para ese valor máximo. Entonces, en este caso tenemos la creación del vector de alfas y un list comprehension en el cual tomamos un alfa de los alfas, modificamos el valor del parámetro en el modelo, lo entrenamos y retornamos el score. Como resultado tenemos entonces los 6 puntos para los 6 valores del alfa. Y de ellos escogemos entonces el alfa que corresponde al valor máximo. Noten que en este caso el valor más alto corresponde al cuarto valor de alfa que tiene una varianza explicada de 0.5856, que es el más alto de todos. Scikit-learn también implementa otros modelos típicos de aprendizaje estadístico. En este ejemplo vamos a utilizar una máquina de vectores de soporte de clasificación. En este caso particular vamos a tener 4 máquinas diferentes que son 3 SVC clásicas, las cuales difieren en el kernel que utilizan para estimar el y una máquina lineal. Este modelo lo veremos más adelante en mucho detalle. Aquí por ahora nos interesa ver es la estimación del modelo y particularmente en este ejemplo, cómo se pueden generar modelos que tienen fronteras de decisión no lineales para mejorar la capacidad de aproximación. Para este caso vamos a tomar el ejemplo del iris y vamos a tomar únicamente las dos primeras X. Esto hace que el problema sea 2D, con 2 dimensiones. Y vamos a tomar el Y. El objetivo es graficar las regiones para las cuales el modelo tiene una respuesta similar. Es decir, en qué regiones es clase 1, en qué regiones es clase 2 y en qué regiones es clase 3. En la línea 13 definimos el valor C, que es la penalización, y en la 14 creamos una tupla con 4 modelos. El primero es un SVC con kernel lineal y penalización C. El siguiente es una máquina lineal, valor C igual a C, 10.000 iteraciones y que corre el modelo dual. Tercero, un SVC, kernel RBF y sus correspondientes parámetros. Y la última es un SVC con kernel polinomial, grado 3, gamma automático y el C que definimos. En la línea 20 hacemos un comprehension que entrena todos los modelos. En la línea 23 y siguientes creamos los títulos de las figuras, uno para cada máquina. El título indica qué máquina es. Y pasamos entonces a graficar la frontera de decisión. Es decir, si yo le entrego un X1 y X2 al modelo, vamos a asignar un color para cada una de las clases. Es decir, me mostrará para qué valores de X1 y X2 la clase es virgínica o versicolor o setosa. Creamos la gráfica 2×2. Ajustamos los parámetros de la gráfica. Aquí tenemos X0 y X1, las dos columnas de la matriz. Y seguidamente entonces creamos un ciclo for. Aquí tenemos entonces el modelo, que es esta CLF, el título y el eje de esa matriz de 4×4 donde vamos a graficar. En este caso vamos a decirle que nos grafique la frontera de decisión usando el estimador CLF con los X que estamos utilizando para entrenamiento, es decir, va a tomar esa malla, que haga pronóstico y que grafique con un mapa de colores. Transparencia de 0.8, ese es el eje de los 2×2 que tenemos ahí, es cada uno de ellos, y los títulos del eje X y el eje Y.
Aquí graficamos los puntos de entrenamiento, ajustamos los X y los y colocamos el gráfico. Como resultado obtenemos la siguiente figura. Aquí tenemos en X1 y X2 el largo del sépalo y el ancho del sépalo, los puntos indicando el color, la clase. Entonces tenemos aquí los azules, los rojos y este como blanco azul clarito como tal. Entonces, si tenemos una máquina con kernel lineal, las fronteras son lineales. Ese es el mejor modelo. Entonces, cuando tenemos un punto, por ejemplo, acá donde tengo el mouse, me va a decir que ese punto pertenece a los azules. Si está por acá, me dice que pertenece a los rojos. Y si está por acá, me dice que pertenece, digamos, a los grises. Aquí tenemos el kernel lineal y aquí tenemos ya el kernel RBF y el polinomial. Noten que para las dos últimas figuras, esta fila que tenemos aquí, las fronteras son no lineales. Es decir, un modelo de clasificación de máquinas de vectores de soporte con un kernel RBF o un kernel polinomial es capaz de generar fronteras de decisión complejas que permiten abordar casos donde la relación entre los X y la clase Y es no lineal. Noten aquí la curva, noten esta curva de acá, esta, aquí mismo tenemos estas dos y por tanto tenemos fronteras que son no lineales, es decir, no son líneas rectas. Este concepto es muy importante y vamos a abordar el problema de linealidad más adelante cuando abordemos la regresión logística y otras técnicas de clasificación. Como ya he indicado en lecciones anteriores, Scikit-learn incorpora metodologías para la estimación de los valores de los hiperparámetros. Esto permite realizar la selección de estimadores. En este primer punto voy a hablar un poco del score y de los scores computados con validación cruzada. En el caso ingenuo tenemos la siguiente situación. Tenemos un dataset, separamos los datos en entrenamiento y testing, entrenamos con entrenamiento, pronosticamos para testing y evaluamos cuánto da. Esa situación la tenemos ejemplificada en la celda 1. En este caso, cargamos el dataset de los dígitos. Recordemos que tenemos entonces unas imágenes que corresponden a los números de 0 al 9. Las X es los píxeles de la matriz de 8 por 8 y la salida, el Y, es el dígito, un número entre 0 y 9. Vamos entonces a cargar los datos. Tenemos el X digits y el Y digits. Ese es el dataset completo. Seguidamente creamos una máquina de vectores de soporte para clasificación, que es lineal, y seguidamente entrenamos el modelo. Entonces tenemos el SVC y llamamos a feed. Feed recibe el X y el Y de entrenamiento y nos devuelve el modelo entrenado. Entonces, en este caso vamos a tomar el dataset completo excepto los últimos 100 puntos. Es decir, vamos a tomar todos los datos menos los últimos 100 para entrenar y los últimos 100 para validar cuánto da el modelo con datos por fuera de la muestra de entrenamiento. Una vez tenemos el modelo entrenado, llamamos al score. Este recibe los últimos 100 patrones para X y los correspondientes últimos 100 valores de Y. Y nos devuelve el score, que es la métrica por defecto con que se calculan los modelos. En este punto es muy importante aclarar que nosotros por tradición, ya sea porque venimos de estadística, de machine learning, etc., estamos muchas veces acostumbrados a utilizar métricas como el error cuadrático medio u otra función de error. En este caso, en ese tipo de métricas, los errores, un valor más bajo indica un mejor modelo. En el caso de Scikit-learn, utiliza los scores o puntajes. Esas son métricas que mientras más altas indican que el modelo es mejor. Por eso, por ejemplo, en el caso de modelos de regresión, tenemos la varianza explicada y en clasificación la precisión.
Es así como para este ejemplo tenemos que el score nos devuelve una precisión de 0.98. Ahora, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo del total de datos cuando yo entreno con el primer bloque de datos que va hasta antes de los últimos 100 y entreno y pronostico los últimos 100, tengo una precisión de 0.98. Pero si yo mezclara los patrones, reordenara el dataset de X y hiciera la misma partición, no tiene por qué darme la misma cantidad. Ese es el problema que se aborda cuando tenemos validación cruzada. Esto es, la métrica de error es una cantidad aleatoria que depende de la partición de los datos. De esta forma tenemos entonces que encontrar una métrica, un mecanismo, una estrategia de cálculo que nos permita estimar cómo se comporta el modelo ante datos nuevos. Una estrategia de este tipo es cross-validation. Para este caso entonces vamos a tomar el X y el Y. Noten que aquí tenemos estas variables definidas como false. Ahora vamos a tomar el X y el Y de digits, el dataset completo, y lo vamos a partir en 3 bloques. Es decir, si yo tuviera 300 datos, los primeros 100 son un bloque, los segundos 100 son otro bloque y los últimos 100 son otro bloque. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a tomar 2 bloques, entrenamos y pronosticamos para el tercero. Tenemos entonces 1 y 2, pronosticamos 3. 1 y 3, pronosticamos 2. 2 y 3 y pronosticamos el 1. Este cálculo lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos una lista que serán los scores. Variamos K como 0, 1 y 2, los 3 bloques. Utilizamos list para crear una copia de xfold. Eliminamos K, es decir, eliminamos el bloque 0, o el bloque 1 o el bloque 2. Una vez eliminamos uno de los bloques, lo pegamos, es decir, creamos una matriz X que tiene, por ejemplo, el 1 y el 3, o el 1 y el 2, o el 2 y el 3. Hacemos exactamente lo mismo con Y. Aquí lo tenemos. Y pasamos entonces a entrenar el modelo con los 2 bloques para entrenamiento y el score para el bloque de testing. Es decir, si tomamos el 1, sacamos 2 y 3 y pronosticamos el 1. Si tenemos 2, tomamos 1 y 3 y pronosticamos 2. Y si tenemos 3, tomamos el 1 y el 2 y pronosticamos el 3. Entonces tenemos 3 score. Entonces, este primero será cuando eliminamos el bloque 0, cuando eliminamos el bloque 1 y cuando eliminamos el bloque 2. El promedio de estos valores sería una mejor aproximación para este modelo que nos dice cómo se comportará ante los nuevos datos. Y eliminamos el problema de depender de cómo particionamos los datos, que fue lo que hicimos en la celda 1. Ya que este proceso se utiliza comúnmente para estimar parámetros de modelos, independientemente del tipo de modelo, Scikit-Learn implementa los cálculos de la celda 2 en varias funciones que permiten crear las particiones y evaluar los modelos directamente. Esto nos ahorra un montón de código y adicionalmente tenemos corridas que son mucho más rápidas porque Scikit-Learn optimiza la estimación de los modelos. Como este es un ejemplo introductorio y este tema lo veremos en profundidad después, voy a presentar únicamente akfold cross validation, que nos permite hacer el particionamiento, y la función cross-val_score. En este caso tenemos X, que es un vector que contiene 3 A's, 2 B's y 5 C's. Con kfold vamos a crear un objeto que va a generar 5 splits sobre el set de datos.
Este objeto, cuando se lo aplicamos a una matriz X, lo que hace es que nos devuelve los índices de entrenamiento, el índice de los ejemplos de entrenamiento y el índice de los ejemplos que van al conjunto de prueba. Entonces, en la línea 5 vamos a hacer el ciclo for. Aquí tenemos el key-for que definimos en la línea 4. Se lo aplicamos a X y los índices serán así. De esos que tenemos acá, cuáles van para entrenamiento y de todos estos, cuáles van para testing. La pregunta fundamental es, venga, ¿cómo reparto yo los índices? Entonces tenemos un print que va a imprimir los índices de entrenamiento y los índices para test. En este caso, 5 grupos. Ahora, ya que nuestro X contiene 5 filas y partimos esto en 5 grupos, cada grupo tendrá 2 elementos. Listo. Entonces, en la primera llamada, él va a sacar el primer grupo que corresponden a los índices 0 y 1. Nos quedan 2, 3, 4 hasta el 9 para entrenar y pronosticamos por fuera de la muestra de entrenamiento con el 0 y el 1. Seguidamente saca el 2 y el 3, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9. Noten que estos valores en la correspondiente fila no están dentro del set de entrenamiento, es decir, yo los saco literalmente y no permito que queden en el correspondiente set de entrenamiento. Ahora, ¿cómo uso el particionamiento que me da key-for? Eso lo tenemos en la celda 4. Aquí tenemos un comprehension donde el for son los índices de un key-for cross validation para 5 grupos donde partimos el dataset de los digits. Train y test son los correspondientes índices de las filas de la matriz X. Entonces tenemos el SBC, lo entrenamos con el train, miren que aquí tenemos el X y el Y de train, y calculamos el score con el test. Es decir, el comprehension nos va a devolver el score para cada uno de los conjuntos de test utilizando un particionamiento de 5 grupos. Eso los podemos ver aquí en la parte inferior. Es decir, es como si entrenáramos con todos estos y este valor es el score para estos que tenemos acá. Seguidamente, para el segundo tenemos los de entrenamiento y calculamos el score para estos dos. Y así lo hacemos hasta que recorremos los 5 grupos. Ahora, ¿cuál es la métrica de mi modelo en promedio para datos que se presentan nuevos? En este caso yo calcularía la media de estos 5 y eso me diría, para este modelo particular, esta máquina de soporte, con esos parámetros que ya tiene, ¿cuál es su comportamiento ante datos nuevos? Si yo tengo otra máquina que tiene parámetros diferentes, yo hago lo mismo y comparo los promedios de los grupos de 5 y escojo el mejor, el más alto. Dado que yo siempre voy a utilizar este tipo de estrategias para evaluar modelos, la función de scikit-learn cross-val-score permite tomar un modelo, el dataset X y Y, el esquema de particionamiento y nos va a devolver automáticamente el score para cada uno de los grupos. Por defecto, él me devuelve el score para el tipo de modelo. Hemos dicho ya, para clasificación va a ser la precisión y varianza explicada para modelos de regresión. Entonces, yo podría, con el parámetro scoring, cambiar la métrica con que evalúo el modelo para poder definir cuál es mejor. Ahora, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo tengo una máquina de vectores de soporte SBC que tiene un parámetro C, yo puedo calcular el promedio del score para el testing. Y eso me dice, por ejemplo, para un C igual de 100, que también da ese modelo. Pero yo tendría posiblemente varios Cs distintos.
Entonces yo quiero buscar el mejor C, o sea, el C óptimo que genera el mejor score para pronóstico ante datos nuevos. Como este proceso es el típico en Machine Learning con Scikit-Learn, este implementa métricas y estrategias para hacer un grid search, una búsqueda en malla, y estimar los valores de cross validation. En este caso vamos a decir que los Cs se distribuyen como valores en el espacio logarítmico para exponentes entre menos 6 y 1, 10 valores. Entonces vamos a tener 10 distintos Cs. El modelo, el estimador, guardado en CLF, va a ser un grid search CV. ¿Esto qué es? Es un objeto que implementa la estrategia de búsqueda utilizando validación cruzada. ¿De qué modelo? Estimator, un SVC. ¿Con qué valores posibles de los parámetros? Con los Cs que estamos definiendo aquí en la línea 3. Y también podemos decirle, inclusive, por ejemplo, que queremos hacer K-fold crossval como hicimos en las celdas anteriores. Le pasamos el feed, él hace crossval, es decir, toma un C de estos, hace validación cruzada para los conjuntos de test y de prueba, calcula el promedio, toma otro C y repite. Y de todos retorna el mejor. En este caso, el mejor score para cada uno de estos Cs fue 0.95 y el valor óptimo de C fue 0.00215. Noten que en este caso simplemente especifico el modelo, los valores de los hiperparámetros y la implementación se encarga del resto. Ni siquiera tengo que buscar cuál es el modelo mejor. ¿Por qué? Porque este fit que tenemos acá lo que hace es que lo busca y coloca como mejor modelo aquel que encontró con mejor métrica y lo sigue utilizando. En este caso, entonces, yo puedo utilizar el clf.predict y estaría pronosticando con el mejor modelo. En la celda 9 tenemos el cálculo del score para el mejor modelo. Y en la celda 10 tenemos una llamada a crossval score con este CLF y los dígitos. Aquí tenemos entonces el particionamiento para el mejor modelo obtenido por cross validation. ¿Cuánto da para cada bloque de datos? Scikit-Learn implementa directamente algunos modelos con crossval. Ese es el caso, por ejemplo, de la regresión lazo. Esta tiene un hiperparámetro alfa que controla la penalización del modelo y ya tiene valores por defecto para posibles valores óptimos de ese parámetro de penalización. Es decir, ya tiene predefinida la malla. En el caso de este tipo de modelos que incorporan el CB, tenemos que creamos el modelo, lazo CB, cargamos los datos y simplemente llamamos el fit. Como él tiene un parámetro que indica los valores posibles del alfa, que vienen con valores predefinidos, él va, los corre todos y nos retorna el mejor modelo, tal como hicimos en la celda 10. En este caso particular nos dice que el mejor alfa es aquel que tiene un valor de 0.0375. Scikit-Learn también incorpora varias técnicas de aprendizaje no supervisado. En estas solamente tengo el X y no tengo un Y contra el cual comparar la salida. En esta lección voy a hacer un breve recorrido sobre ellas, explicando muy por encima básicamente qué se puede hacer. En primer lugar, y para efectos de reproducibilidad de resultados, vamos a importar a NumPy y vamos a colocar la semilla del generador aleatorio en 1. Esto genera que siempre nos dé la misma secuencia de aleatorios. Scikit-Learn implementa diferentes técnicas de agrupamiento y entre ellas se encuentra K-means. Para ejemplificar su uso, vamos a cargar el dataset del iris y vamos a decirle que nos retorne X y Y. Entonces tenemos las X del iris y la Y del iris. Para realizar el agrupamiento vamos a crear una instancia de K-means. Esto lo hacemos llamando al objeto K-means y le pasamos adicionalmente la cantidad de clústeres que queremos que se obtengan de los datos como tal. Este objeto instanciado lo guardamos en K-means.
Seguidamente llamamos la función feed pasándole el x. Así entonces, dentro de k-means, la variable, quedan almacenados los clusters que hemos obtenido de la parte x de la componente x del iris, los cuales corresponden a los centros de los grupos. K-means posee varios atributos que terminan todos con guión bajo que devuelven diferentes propiedades. Entre ellos se encuentra labels. Este me dice la etiqueta o grupo que ha sido asignado a cada uno de los ejemplos. En este caso entonces vamos a tener acá el grupo que fue asignado por k-means a los datos versus la clase real a la que pertenece ese ejemplo o esa fila dentro de X. Tenemos entonces que estos son los dados por k-means y estos son los reales. Ahora, un punto clave es la etiqueta de grupo que tiene la data en yiris y la etiqueta de grupo que se está dando mediante k-means. Esto implica que las etiquetas no tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, aquí coinciden con el 2. Pero en el caso de k-means, al grupo 1 de los datos le asignó el 0 y al 0 le asignó el 1, como podemos ver acá. Como podemos ver de los resultados, para estos 10 ejemplos únicamente hay diferencias para este patrón que tenemos acá, el cual fue asignado al grupo 2, pero realmente pertenece al grupo 1. Las técnicas de agrupamiento también pueden ser utilizadas para reducir la cantidad de ejemplos con el fin de comprimir la información. Eso se conoce como vector quantization. Para este ejemplo vamos a tomar el ejemplo face. Este es un mapache que viene dentro de SciPy y para este vamos a reducir la cantidad de información sin perder los datos valiosos que tenemos y que sea más manejable como tal. Para ello entonces vamos a importar la imagen. Aquí tenemos en la línea 7 la importación. Y si tenemos problemas, pues nos vamos a la versión un poco más vieja de SciPy y la cargamos. Como face realmente es un vector multidimensional, tenemos que reducirlo a una tabla que tenga n muestras por n características. Para eso llamamos arrayshape. Seguidamente vamos a crear una instancia de k-means. Esto lo hacemos en la línea 15. Aquí tenemos entonces la creación del objeto. Le decimos que utilice 5 clusters y el parámetro ninit le damos el valor de 1. Esto es el número de veces que el algoritmo corre con diferentes semillas para los centros. Seguidamente hacemos el ajuste y después obtenemos los centros como tal. Esto lo hacemos en la línea 21, donde obtenemos los nuevos centros. Y en la línea 22 obtenemos las etiquetas. Yo puedo escoger entonces los labels y los values para obtener la imagen comprimida. De esta forma, este compress que tenemos aquí lo obtengo con este shape, que es la variación como tal. ¿Qué obtengo? Dentro del manual de usuario de scikit-learn podemos ver entonces la imagen original con la distribución de los valores de los píxeles. Miren que es muy grande los valores posibles que tiene. Y acá tenemos la cuantización con k-means. Noten que las figuras no tienen una gran diferencia. Por ejemplo, en esta parte y en esta sí vemos diferencias en los tonos de los blancos. Es muy pequeño. Aquí tenemos una variación muy grande respecto a la figura arriba, respecto a los píxeles, pero tenemos realmente la figura comprimida. Eso es entonces lo que buscamos. Scikit-learn también implementa el agrupamiento jerárquico. Este puede ser aglomerativo o divisivo. En el agrupamiento aglomerativo se inicia asignando a cada dato, a cada ejemplo, un clúster. En el siguiente paso se buscan clústeres cercanos, es decir, puntos que estén muy cercanos, que puedan unirse y se forma un clúster. Yo puedo entonces ir subiendo, pegando y pegando cada vez más clústeres hasta que al final yo obtendría un clúster con todos los datos. ¿Cuándo se para? Cuando los clústeres
no son suficientemente cercanos para pegarlos. Por otra parte, en el algoritmo divisivo, yo tengo un clúster inicial con todos los datos y busco la mejor partición para obtener dos clústeres. Seguidamente, evalúo cómo obtengo tres. Puedo tomar el primer clúster, lo parto en dos y tomo el segundo. O tomo el primero y parto en dos el segundo y evalúo cuál da mejor. Entonces yo puedo evaluar particiones y voy bajando hasta que al final, teóricamente, yo llegaría a obtener un clúster por cada dato. Es decir, voy de arriba hacia abajo. Ahora, ¿cuándo paro? Cuando no se cumple el criterio de división de un clúster, es decir, no tengo forma de partir más. Para este ejemplo, entonces, vamos a tomar de Scikit-Image la componente coins. Esta básicamente es un conjunto de imágenes de monedas y queremos agruparlas por las similares. Para ello se obtiene el dataset, se le aplica un filtro gaussiano para mejorar la imagen y se reescala la imagen como tal utilizando la función rescale. Acá no voy a entrar en detalles del procesamiento, esto es tema de otros cursos de visión artificial y lo que me interesa es mostrar la técnica cómo funciona. En este caso entonces, como scikit-learn lo que espera es una matriz de filas por columnas, debo hacer un reshape para obtener dicha tabla. Esa la almacenamos en X. Seguidamente creamos la conectividad, que es una matriz de adyacencia que nos dice qué es similar con el otro o qué está unido con el otro, y pasamos al clustering. En este caso definimos que hay 27 clústeres, importamos el algoritmo de agrupamiento aglomerativo, definimos los parámetros, lo entrenamos con el fit y obtenemos los grupos asignados con labels y noten nuevamente aquí el guión bajo. Básicamente entonces lo que hacemos es obtener es un clustering de las imágenes agrupadas por similaridad. Entonces estas técnicas básicamente funcionan sobre matrices o tablas de filas por columnas, donde las filas son los ejemplos, las columnas son los atributos y mucho de mi problema real es cómo transformo mis datos a ese formato de tabla. Esto implica un preprocesamiento para que la técnica pueda ser aplicada. El clustering también puede ser utilizado para abordar el problema de la maldición de la dimensionalidad de los datos. Noten que en los ejemplos típicos nosotros tenemos los ejemplos en el X, las columnas con las características. En el problema de maldición de la dimensionalidad tenemos muchas columnas, pero no tantos X. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es reducir las características. Es decir, en vez de aplicar clustering sobre X, vamos a aplicarlo sobre X traspuesto. Es decir, vamos a generar un número menor de columnas uniéndolas por columnas similares. Eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Para ello, entonces, vamos a cargar el dataset digits. Recordemos que son las imágenes 8 por 8 de los dígitos escritos a mano y el Y es el dígito que se escribió. Tenemos las imágenes, transformamos las imágenes a una tabla. Recordemos acá que el ejemplo es la fila, pero la imagen es una matriz. Entonces realmente tenemos una tabla tridimensional. Con esta transformación lo llevamos a una tabla de filas por columnas. Seguidamente calculamos la conectividad, creamos el algoritmo de agrupamiento a la instancia y le decimos que tenemos 32 clústeres. Hacemos el fit y obtenemos el X reducido aplicando el transform. Y aquí básicamente estamos haciendo ese giro. Seguidamente aplicamos transformación inversa al reducido, es decir, los clústeres, y esa será nuestra aproximación. Acá lo que hacemos es convertirlo nuevamente a una matriz para cada imagen. ¿Qué obtenemos? Aquí tenemos entonces en el ejemplo lo que se obtiene al hacer la transformación.
La fila superior es el dato original y la fila inferior es la imagen, reduciendo la dimensionalidad como tal. Sobre este ejemplo volveremos después. Scikit-learn también implementa en la parte no supervisada algoritmos de descomposición. Estos permiten reducir la cantidad de columnas que tiene la matriz X. Esto implica que la matriz X tiene columnas que son redundantes, no contienen información o que pueden ser obtenidas por una combinación de unas columnas originales que son informativas. Para este ejemplo vamos a crear una columna x1, que es una variable aleatoria normal, otra columna x2, que es otra variable aleatoria normal, y x3, que es la suma de estas dos. Seguidamente las concatenamos y obtenemos la tabla X. Noten que x3 es una combinación de x1 y x2 y por tanto realmente no contiene información adicional que sea valiosa. Cuando hacemos esto, estamos aumentando la dimensionalidad de los datos, lo que hace que los algoritmos tengan más dificultad para encontrar la relación entre x y y. Entonces, en este ejemplo tenemos un gráfico tipo scatter, donde graficamos como puntos la matriz X. Tenemos que el eje X es X sub 0, la columna 0, el eje Y es la columna 1 y el eje Z es la columna 2. Dentro de los algoritmos de descomposición se encuentran el análisis de componentes principales. Este básicamente es un algoritmo que permite reducir la dimensionalidad de los datos encontrando las componentes y ordenándolas por la cantidad de información posible. O sea, primero la más informativa respecto a cómo varían los datos, la siguiente que es la segunda más informativa y así hasta llegar a dimensiones que tienen poca información. Recordemos que en este ejemplo tenemos x1 y x2 y una tercera columna x3 que no contiene información como tal. Para hacer la descomposición con PCA, creamos una instancia del objeto, la guardamos en PCA minúscula, hacemos el entrenamiento de X e imprimimos la varianza explicada por cada una de las componentes. Esta varianza explicada me dice cuánta información contiene esa columna obtenida con el PCA, en este caso tenemos también 3, respecto a los datos originales. En este caso, la primera columna del PCA explica o tiene una varianza explicada de 3.07, noten que este es 0, la siguiente es 0.63 y la última es prácticamente 0. Noten el exponente de menos 32. Esto me dice que únicamente la primera o las primeras dos columnas del PCA son informativas. Con esta información yo podría tomar el PCA y decirle que la cantidad de componentes va a ser 2. Cuando nosotros decimos que n componentes no es especificado, es decir, el caso que tenemos en la parte de arriba, se crean tantas componentes como columnas tenga el X. Entonces decimos que las componentes son 2, aplicamos el PCA config transform, es decir, ajuste los parámetros del PCA y devuelva el X transformado de una vez. Este lo guardamos en el X reducido y obtenemos las dimensiones. Esto es, el dataset X original, la matriz X, la transformamos a una tabla de 100 ejemplos por 2 columnas, que son las que originalmente contienen la información cuando creamos el X. Scikit-learn también implementa otras técnicas de descomposición como el análisis de componentes independientes. Para este caso tenemos entonces una variable time, 2000 puntos igualmente espaciados entre 0 y 10. Se crea una onda de seno que es la señal 1, otra onda de seno con otro periodo diferente y otra onda de seno en S3. Se concatenan, se les adiciona ruido, se estandarizan simplemente por preparación y se crea una matriz donde esas componentes son mezcladas. Es decir, tenemos una señal que está compuesta por 3 componentes diferentes más una componente de ruido. El objetivo del ICA es separar
una señal multivariada en componentes que son aditivas, maximizando la independencia entre esas componentes. Básicamente entonces lo que queremos es separar señales que están superpuestas. Si yo puedo separarlas, yo podría pronosticar, por ejemplo, cada señal independientemente y luego sumarlas. Sobre este detalle entraremos mucho después en la parte de aprendizaje no supervisado. Ahora, ¿cómo se usa la técnica? Creamos la instancia del algoritmo FASICA, lo hacemos en esta parte, aplicamos un fit transform y obtenemos el mixing. Básicamente ahí lo que hacemos es separar las señales. Entonces, como hemos visto, en los algoritmos no supervisados, pues Scikit-Learn implementa una cantidad muy importante de técnicas que son el estado del arte y que utilizamos en la parte de modelamiento, tanto en Machine Learning de forma general como para la parte estadística. Particularmente, métodos de descomposición se pueden utilizar, por ejemplo, para técnicas avanzadas de pronóstico en series no lineales. Scikit-Learn también implementa varias herramientas para el manejo de datos textuales. Para ejemplificar el manejo de datos textuales, vamos a utilizar el dataset 20 Newsgroups. Este dataset contiene 18.846 mensajes que han sido asignados a uno de un total de 20 grupos, es decir, los mensajes están clasificados por el grupo al cual pertenecen. En nuestro caso, estos grupos pertenecen a las categorías. Para efectos prácticos de este ejemplo en particular, vamos a tomar únicamente 4 categorías y el problema corresponde a clasificación, es decir, si yo obtengo un texto nuevo, yo deseo saber a qué categoría debería asignarlo, a qué grupo de discusión. Para obtener el dataset de entrenamiento, vamos a utilizar la función fetch, 20 newsgroups, el subconjunto de entrenamiento, el subconjunto de categorías definidas en la parte de arriba, y le decimos que las mezcle, es decir, mezcle los datos y nos devuelva mezclados, usando como semilla el aleatorio el valor de 42. El dataset devuelto que vamos a usar para entrenamiento lo almacenamos en 20 train. El atributo target names de 20 train contiene los nombres de los grupos que hemos extraído del dataset original. La función retornó, miren aquí el data con el len, 2.257 mensajes. Esos son almacenados en archivos independientes donde la componente fieldNames nos da el punto donde están almacenados. Noten que acá entonces tenemos mi instalación local, users JDBelas, Scikit-Learn Data, en la carpeta 20 News Home, y ya entramos entonces a tener acá el train, cada carpeta por cada grupo y el mensaje como tal. Aquí tenemos entonces los 10 primeros archivos de ese archivo de entrenamiento o ese dataset de entrenamiento. En la celda 5 simplemente verificamos que la cantidad de nombres de archivos es igual a la cantidad de mensajes, 2257, 2257. En la celda número 6 tenemos un ejemplo de uno de los mensajes. Vamos a tomar el ejemplo 0 del train y lo vamos a imprimir. Aquí tenemos entonces el mensaje como tal. Entonces, lo que queremos hacer es tomar un mensaje y asignarlo a uno de los grupos. Este mensaje está clasificado como perteneciente al grupo Graphics o a la clase Graphics. Ahora, del train, la componente target nos dice a cuál grupo pertenece cada mensaje. Y acá estamos imprimiendo las clases para los 10 primeros ejemplos. Entonces, los 2 primeros pertenecen al 1, los 5 siguientes pertenecen al 3 y los 3 últimos pertenecen al 2. Entonces, target contiene un entero que representa el grupo y target names contiene el texto con el nombre de ese grupo. Si yo itero sobre los target, que son esos enteros, yo podría aplicarle el T a target names y encontrar el nombre correspondiente.
Entonces me dice que el primer mensaje es graphics, el segundo graphics, los siguientes son religión cristianos y los tres últimos son med. Ahora, ¿cómo puedo aplicar scikit-learn para hacer un clasificador que reciba texto y me diga a qué grupo pertenece el mensaje? Entonces, en este caso, vamos a aplicar varias técnicas que tiene scikit-learn por dentro implementadas para hacer un clasificador que permita hacer esto. El primer paso consiste en extraer las características de los archivos de texto. Entonces, vamos a importar Count Vectorizer, vamos a crear una instancia y vamos a aplicarle el feed transform. Entonces, el xtrain counts va a contener la data transformada con el Count Vectorizer. Aquí la pregunta del millón es que nos devuelve ese feed transform. Esta función va a devolver lo que se conoce con el nombre de la matriz documento término. En esta matriz, las filas son los mensajes y las columnas son las palabras. Y el contenido va a ser un contenido de números enteros que indican las veces que aparece una palabra en un mensaje determinado. La variable xTenCounts, que es esa matriz documento término, tiene una dimensionalidad de 2257 filas o mensajes y 35.788 columnas, donde cada columna corresponde a una palabra diferente. La componente vocabulario contienen los nombres de las columnas. En este caso, por ejemplo, con get, yo puedo decirle que me devuelva el número de la columna a la que pertenece la palabra algorithm. Como resultado me dice que algorithm corresponde a la columna 4690. Ahora, esta matriz xTrainCounts que tenemos aquí contiene valores enteros. ¿Qué pasa? Hay palabras que son muy frecuentes a través de todos los mensajes, usualmente aquellas que son más comunes o, por ejemplo, stop words en el texto, que no me dan mayor valor. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo deseo hacer un clasificador que me diga si un estudiante de un grupo es hombre o mujer. Si yo uso como criterio de clasificación el color de la camisa o la blusa y la mayor parte del grupo o todo el grupo usa el amarillo, ese criterio del color no me sirve para poder clasificar. Si lo llevamos al contexto de los mensajes de texto, esa matriz documento término tiene entonces unos enteros que representan la frecuencia en cada mensaje de cada palabra. Palabras que son muy frecuentes, usualmente con poco significado, adverbios, conectores, etcétera, me dan muy poco valor para poder clasificar los mensajes. Sin embargo, la frecuencia es muy alta, entonces parecieran que son muy importantes. Y yo tengo otras palabras que no son tan frecuentes, pero que realmente me permiten clasificar los mensajes. Entonces uno puede aplicar una transformación TF-IDF que permite reducir el peso de esas que son muy frecuentes pero poco valiosas y aumentar el valor que aparece en esta matriz de aquellas palabras que realmente son más importantes. Entonces scikit-learn implementa el transformador TF-IDF Transformer. Entonces, aquí creamos la instancia, le decimos que use el inverso de la frecuencia para transformación y haga un feed de este xTrainCounts que tenemos aquí definido en la parte de arriba. Este es el transformador. Seguidamente le aplicamos transform a esa matriz original y obtenemos el xtrainTF. Esta matriz tiene la misma dimensionalidad de la X original, 2257 filas, 35.788 columnas, pero es una matriz de punto flotante donde hemos cambiado el peso de las palabras. En la celda anterior nosotros utilizamos el feed y luego el transform. La mayoría de transformadores de scikit-learn implementa el feed transform, es decir, hace el entrenamiento
y transforma con el X y nos devuelve ese X transformado. Eso es lo que estamos haciendo en la celda número 13 y obtenemos exactamente el mismo resultado. Una matriz de 2257 filas y 35.788 columnas. A continuación pasamos entonces a hacer el entrenamiento de un clasificador que permita coger el texto y asignarlo a uno de los grupos de discusión. En este caso particular vamos a importar un transformador tipo Naive-Bayes multinomial. Lo importamos aquí, creamos la instancia y lo entrenamos. Aquí tenemos la matriz X transformada y aquí tenemos el target o grupo al cual pertenece el mensaje que codifica la matriz. Este transformador ya entrenado queda almacenado en la variable CLF. Ahora, ¿cómo lo usamos? Para este caso vamos a crear una variable docsNew que tiene una lista con dos strings. Ese es el primer mensaje, good is love, y este es el segundo. Entonces, recordemos que el clasificador no espera un mensaje, espera una lista de mensajes. Es decir, cada string es un mensaje diferente. Tomamos el count vectorizer que ya lo entrenamos en la parte de arriba, le aplicamos transform a esos documentos nuevos. Esto nos crea una matriz de las mismas columnas de la matriz original con que entrenamos el transformador, es decir, contiene las mismas palabras y se va a llenar es con la ocurrencia de las palabras que tenemos acá. Por ejemplo, good is love. Si tenemos un mensaje que tiene palabras que no están en el set de entrenamiento, pues este dice que son no clasificadas o las ignora. Seguidamente, con este conteo para los nuevos mensajes, le aplicamos la transformación TF-IDF. Entonces tenemos aquí este XNew y obtenemos este XNew TF-IDF. Ahora, con la matriz TF-IDF, pasamos a llamar a predict. Aquí tenemos el clasificador, la llamada y como argumento la matriz transformada TF-IDF. Predicted contiene entonces la clasificación que ha sido asignada a cada uno de los dos mensajes. Para ello entonces hacemos un ciclo for, recorremos el mensaje y la categoría y los imprimimos. Entonces, por ejemplo, este good is love se asigna al grupo religión cristiano y este OpenGL se asigna a Computer Graphics. Noten entonces que el uso del clasificador está compuesto por tres pasos diferentes. Primero se toma el string y se convierte a la matriz TF o matriz documento término. Luego tomamos la matriz documento término y le aplicamos la transformación TF-IDF. Y esa matriz transformada es la que pasamos por el clasificador para obtener el grupo al que pertenece el mensaje. Entonces, lo que sucede es que scikit-learn permite crear un pipeline donde empaquetamos todo el proceso. En este caso, entonces, creamos un pipeline que tiene una lista de tuplas donde colocamos la secuencia completa de transformaciones y llamadas al clasificador o al regresor. Entonces, lo que está diciendo el código es lo siguiente. Tenemos un transformador llamado vect, que es un count vectorizer, un TF-IDF, que es el transformador TF-IDF transformer, y un CLF, que es el clasificador Naive-Bayes multinomial. Este pipeline queda almacenado en la variable textCLF. Ahora, para entrenar tomamos el textCLF, llamamos al feed, le pasamos la data original, o sea, el texto, y él va a llamar count vectorizer, TF-IDF y entrenamiento, utilizando como target o etiquetas la componente target original que tenemos en el dataset. Aquí tenemos en la parte inferior la representación gráfica del pipeline. Ahora evaluemos qué tan bueno es este clasificador. Para ello entonces vamos a tomar el conjunto de testing de esos mensajes. Para eso llamamos a este fetch 20 newsgroups, le decimos que el subset es test
sacamos las mismas categorías que usamos para obtener el dataset de entrenamiento, le decimos que lo mezcle y le pasamos exactamente la misma semilla del aleatorio para que nos devuelva los mensajes correspondientes que son equivalentes para test. Seguidamente obtenemos los documentos de prueba y hacemos la predicción del grupo para ese conjunto de test. Para evaluar la precisión, o sea, qué tan bien clasifica, utilizamos la media de la comparación del predicted con el target. Esto es, la comparación me devuelve verdadero cuando la categoría pronosticada es igual a la categoría real del mensaje y falso cuando es falso. Esto es, la comparación va a devolver verdadero cuando la categoría pronosticada es igual a la categoría real y falso en caso contrario. Si le aplicamos la media, el verdadero es equivalente a 1 y el falso es equivalente a 0. Es decir, este es la precisión promedio que obtenemos en la clasificación, es decir, aproximadamente un 83% de mensajes correctamente clasificados en su grupo. Ahora, yo podría utilizar otros clasificadores para ver si encuentro un modelo que sea mejor. En la celda 19 se va a utilizar un clasificador de gradiente descendente estocástico que tiene estos parámetros. Entonces, creamos un pipeline. Aquí tenemos el Count Vectorizer, el TF-IDF y el clasificador de gradiente descendente. Seguidamente hacemos el fit, calculamos el pronóstico y calculamos la precisión promedio. Vemos entonces que este tiene una precisión aproximadamente de 0.91, que es mejor que el modelo anterior. Scikit-learn también tiene disponible otras funciones como el Classification Report, que nos da un detallado completo de las métricas de un clasificador. Ese tema lo vamos a abordar después en mucho más detalle. Adicionalmente, también tiene la matriz de confusión que nos dice cuántos ejemplos han sido clasificados correctamente para cada clase. En esta matriz, la diagonal nos dice cuántos ejemplos han sido clasificados correctamente. Es decir, tenemos real y pronosticado. Entonces, 256 mensajes fueron clasificados en la clase 0 y realmente pertenecen a la clase 0. Pero, por ejemplo, 11 mensajes son clasificados en la clase 0, pero realmente pertenecen a la clase 1 y así sucesivamente. Esta matriz, que vamos a ver en mucho más detalle después, nos da entonces una visión muy clara de cómo está funcionando el clasificador para clases binarias o problemas también multiclase, como es este caso. Ahora, sabemos que los modelos y los transformadores dependen de hiperparámetros. Y uno de los problemas que tenemos cuando hacemos modelos de Machine Learning es encontrar los hiperparámetros óptimos. En este caso, vamos a utilizar la función GridSearchCV para encontrar la combinación óptima de parámetros. En este caso definimos un diccionario donde las claves es el nombre del parámetro y los valores son los posibles valores que puede tener ese parámetro. El modelo hace una combinación de todos contra todos y encuentra el mejor modelo. Ahora entremos un poquitico al detalle de la convención del nombre. Recordemos que el pipeline tiene tres componentes: el Count Vectorizer, la matriz TF-IDF y el clasificador. Entonces, en la creación del pipeline, el Count Vectorizer se llama Vect. Y eso lo tenemos aquí en la parte de arriba. Mírenlo acá. El siguiente se llama TF-IDF y el último se llama CLF. Entonces, en los parámetros tenemos que el Count Vectorizer, que se llama Vect, tiene un parámetro que se llama Ngram Range, el cual puede tomar los valores de 1,1 o 1,2. Noten que esta es una lista. Ahora, el punto clave es que separamos
el nombre de la componente del nombre del parámetro con dos guiones bajos. Entonces, la componente TF-IDF tiene un parámetro que se llama useIDF, que puede ser verdadero o falso. Y el CLF tiene un parámetro que se llama alfa, que va a tomar los valores de 1 por 10 a la menos 2 o 1 por 10 a la menos 3. Una vez definimos los parámetros, llamamos a GridSearchCV, le pasamos el pipeline, le pasamos los parámetros, le decimos que haga K-Fold Cross Validation con 5 grupos y que corra optimizando el uso de la CPU. El modelo entrenado con hiperparámetros óptimos lo almacenamos en este GS CLF. Recordemos que este GS corresponde a Grid Search. Entonces, en la celda 23 creamos el objeto, en la 24 lo entrenamos con fit y le pasamos el dataset de entrenamiento y los targets correspondientes, o sea, la matriz X y el vector columna Y. Una vez ese objeto Grid Search es entrenado, yo puedo llamar a predict y aquí le pasamos goodislove y que nos devuelva la clase a la que pertenece. Recordemos que él espera una lista de mensajes y devuelve una lista de targets. Por eso entonces utilizamos esta indexación. Como resultado nos dice que esta frase goodislove pertenece al grupo religión cristiano. El objeto también permite devolver el score del mejor modelo, este es el score que tenemos acá, que es 91.75%. Y también podemos extraer los valores óptimos que estimo para los hiperparámetros. En este caso, el alfa es 0.001, este useIDF es true y el rango es 1,1. Hay que tener en cuenta que las corridas precisamente con Grid Search u otras técnicas de estimación de parámetros son mucho más lentas porque él va a entrenar muchos modelos para poder escoger el mejor. Entonces esto es una técnica que requiere consumo alto de recursos computacionales. Bueno, finalizando entonces, hemos visto en esta lección, muy por encima, los pasos básicos para poder hacer clasificadores de texto con Scikit-Learn. Ya que pasamos directamente al tema de lo que es el modelado con Machine Learning para analítica predictiva, vamos a ver en detalle cada uno de los elementos que hemos visto en toda esta parte introductoria.